¿Cómo evitar que los bancos te sigan cobrando? Mucho gusto, mi nombre es Andrea García, yo soy tu abogada, especialista en eliminación de reportes negativos de centrales de riesgo y en deudas. Bienvenidos. Sí, tenemos la fórmula para que los bancos dejen de cobrarte. Bueno, empecemos porque el cobro debe ser humanizado. No te puede generar ningún tipo de estrés. Y el otro día estaba viendo un video de un tipo que decía, lo primero que debes entender es que el dinero es un instrumento. Y empezar a reformularte con todo lo que tiene que ver respecto al dinero. Y yo decía, ok, llegar a tu canal, revisé todas sus redes sociales y me di cuenta que a la gente no es que le interese mucho. Revisé también en YouTube y en YouTube hay mucho contenido de esto, pero la gente no. Y él lo decía, él dice, lo que pasa es que es un cambio neuronal que deben hacer las personas. ¿Por qué les traigo a colación eso? Porque eso lo sabe el legislador. Esto no es nuevo. Y tu banco está en la obligación de educarte financieramente para que tú no caigas en deudas malas y no las puedas pagar. Lo que pasa es que al banco no le conviene esa gente que es buena paga. Al banco le conviene la gente que es mala paga, como tú. Y la razón es muy sencilla. Primero, a la gente que es buena paga le dan interés más bajo. Entonces no ganan mucho con esa gente. A la gente que es mala paga le dan interés más alto. Y si les cobran intereses moratorios, se los van a cobrar al 1.5 veces del interés normal. Y si llegan a retrasarte, te van a cobrar gastos de cobranza hasta en un 20%. ¿Cuánto crees que le genera al banco una persona buena paga? ¿Y cuánto crees que le genera al banco una persona mala paga? Entonces ellos lo saben. Entonces lo primero que deben hacer es educarte financieramente. Y para que el cobro sea más humanizado y te digan cuáles son las formas que realmente debería salir. Por ejemplo, una refinanciación. No sé si lo sabías, te deben ofrecer una refinanciación y te deben eliminar el reporte de centrales de riesgo para que vuelvas nuevamente a tu vida normal. ¿Ok? ¿Y lo hacen? Entonces, vamos con el cobro más humanizado. A ti te quita el sueño de ver dinero y eso lo sabemos. Y cada vez empiezas a endeudarte más y terminas pagando intereses exorbitantes que ni siquiera te das cuenta. Ahora sí te das cuenta porque tú sí le convienes al sistema si eres un deudor con deuda negativa y no esa persona que paga juiciosamente, porque tú sí le estás generando ingresos al banco, le convienes más. Bueno, pero a ti te quita el sueño el banco todo el tiempo, te quita la tranquilidad. Y te lo digo porque yo lo viví en carne propia. Y por eso empecé a estudiar este tema. Porque dije, no, esto no puede ser así. Nosotros debemos estar. Entonces, para eso está el Estatuto del Consumidor Financiero, en el cual se designa que no solamente la cobranza debe ser humanizada, sino tampoco deben amenazar a las personas. Y la amenaza no es algo que se haya inventado el consumidor financiero, no, eso es algo que existe en nuestro Código Penal. Si te amenazan con quitarte el patrimonio, simplemente estamos frente a una amenaza y puedes hacer la denuncia. Entonces, si te llaman 3 a 4 veces al día, eso no es humano, eso es acoso. Eso es acoso, simplemente es acoso. Entonces, ya que sabes los fundamentos, vamos a ver por cómo se logra que te dejen de cobrar definitivamente. Con estas cosas te van a disminuir el cobro, pero con lo que te voy a decir, te van a dejar de cobrar definitivamente. Otra cosa que no pueden hacer los bancos es cobrarte intereses que no se hayan generado. ¿Cómo así? Si tu título de valor no está lleno, quiere decir que no es exigible y quiere decir que los intereses no corren. Sí, y no te pueden cobrar intereses moratorios. Entonces, lo primero que debes hacer a la próxima vez que te cobren, hágame favor, regáleme exactamente la fecha en la cual se hizo exigible mi título, aquí copio para poder solicitar una copia de eso. Y esperemos a ver qué te dice. Bueno, vamos a hablar de las formas de la extinción de las obligaciones. Tenemos transacción, pago, pero en este caso no nos sirve el pago, prescripción y tenemos novación. Vamos a hablar de la transacción y de la novación para salir de estas y que entiendas que no es necesario para evitar el cobro ya con eso. Pero
¿Por qué requieres saber de la transacción y de la novación? Porque si tú conoces bien esto, vas a tener una claridad y una perspectiva respecto al cobro que te están haciendo. La transacción es cuando el banco y tú se unen o se reúnen para llegar a un acuerdo de pago y mirar cómo vas a pagar de ahí en adelante. ¿Sí? Es básicamente eso. Lo usan usualmente cuando te dicen tú debes 10 millones de pesos y tú dices pague 5. El hecho de que tú hayas aceptado esa transacción ya quiere decir que te deben cobrar sobre eso, porque es un acuerdo que tenían las dos partes. Pero el banco te termina diciendo, no, eso no es válido y usted incumplió, entonces todo el dinerito que usted me pueda dar se pierde. Y tú dices, ¿cómo así? Ahí es donde te molesta y es cuando te empiezan tú dejas de pagar y ellos empiezan a hacerte tanta presión. ¿Qué haces? Simplemente le dices, oiga señores, explíqueme cómo se hace la transacción y si realmente no se hace en las normas que se hizo, porque ustedes me hicieron una oferta, yo la acepté, simplemente incumplí y ahora estoy en esta y el cobro que me están haciendo es de un dinero que ya no debo y que es desmedido, porque entre usted y yo hay algo como lo es la transacción. Entonces, hágalo valer. ¿Listo? Entonces, esa es una. La segunda es la novación. La novación también es un acuerdo de pago, pero este acuerdo de pago es peligrosísimo. ¿Por qué? Cogen tu capital más tus intereses moratorios, más los gastos de cobranza y si hay intereses a capital, también los cogen. ¿Y qué hacen con eso? Lo reúnen en una deuda. Entonces, digamos, tú debes 10 millones de pesos, un millón de intereses moratorios, otro millón de intereses de capital y otros 2 millones de gastos de cobranza. Eso quiere decir que en total debes 14 millones. Y te dicen, venga, yo le voy a ayudar. Mire, voy a ser muy amable. Cogemos esos 14 millones, hagamos como una deuda nueva y usted me empieza a pagar. Tú dices, claro, qué maravilla. Lo que pasa es que la deuda nueva hace que te cobren más intereses sobre los 14 y no sobre ese capital que debías, que eran 10. ¿Sí? Y te metieron hasta se les dio la gana. Y sobre 14 millones de pesos, estamos hablando que la deuda aumentó en un 40%, entonces todos los intereses aumentarán igual. Y tú dices, ok, ¿qué se hace en ese caso? Se solicita al banco a decirle, explíqueme exactamente qué se hizo, cómo se hizo con fundamento. Y si es novación, entonces muéstrame el nuevo título o valor y hágalo exigible. ¿Por qué hago tanto énfasis en el título o valor y que sea exigible? Vuelvo nuevamente a lo que dice el Estatuto del Consumidor Financiero, no se pueden cobrar intereses si no se han causado. ¿Cómo se causan los intereses? Cuando se hace exigible el título o valor. ¿Cuándo se hace exigible el título o valor? Cuando efectivamente está lleno. Y pasó el plazo para cobrar el dinero y se venció. Ahí es cuando se cobran los intereses moratorios. Entonces, ¿qué se dice en la petición para que te dejen de cobrar? Simplemente se dice, hey, exhíbame el título, exhíbame por qué me está cobrando esto, exhíbame si lo que usted me está cobrando está acorde a la normatividad, exhíbame todo. Con eso ya es suficiente. ¿Listo? Luego vamos a ver otra forma de extinción de las obligaciones y esta es la que es definitiva para que te dejen de cobrar y es la prescripción. Una vez tú sabes el momento exacto en el que te hicieron exigible la obligación, o sea, te empezaron a cobrar los intereses moratorios, empieza a correr el término de prescripción, de lo cual tenemos 3 años, 5 años o 10 años y podemos utilizar los 3 años o los 5 años para este caso. Por ejemplo, una tarjeta de crédito está respaldada con un título de valor que se llama pagaré. El pagaré, la acción de prescripción para el pagaré es a los 3 años. Entonces, desde la fecha que se hizo exigible o se dio te empezaron a cobrar mora, hasta ahora han pasado 3 años, efectivamente, por el paso del tiempo, ya se configura la prescripción. Entonces, ¿tú qué le vas a decir a la entidad? Le dices, oiga, señores, venga, dígame si es cierto o no, que desde que usted hizo exigible o usted me cobró la primera mora hasta hoy, ha pasado este término. Si te dicen que sí, pero que no te pueden declarar la prescripción porque se necesita una declaración judicial, di, hey, tengan en cuenta una cosa, la prescripción es una figura jurídica que se da por el tiempo, que no es que requiera la declaración judicial,
porque la declaración judicial bien puede que le dé el formalismo, pero recuerden que bajo los fundamentos de la Constitución Política de Colombia prevalece el derecho sustancial sobre el procesal, y el hecho de que un juez se pronuncie respecto a eso es netamente procesal, pero la sustancia está ahí y existe. Ustedes se hagan loco y no llenen el pagaré, pero si me cobra intereses en contravía de lo que dice la normatividad, es totalmente ilegal, que es algo totalmente diferente y entrar a discutirlo. Pero que existe algo, la figura jurídica de prescripción, que transcurrió a partir de esta fecha, transcurrido 3 años, y simplemente por eso se aplicaría esto. Que para eso ya la Corte Constitucional se ha pronunciado, sí, la sentencia es de aproximadamente el 2013, o sea, eso no es nuevo, pero es nuevo para ustedes, que hasta ahora lo están conociendo, y que lo sepan. Es algo así como lo que dice la Corte respecto a los matrimonios, esas sentencias ya recientes de aproximadamente unos 3 meses, que dice, venga, si las personas se separaron de cuerpos, ya quiere decir que los bienes que estaban dentro del matrimonio son de cada una de las personas, y que los que se consigan posteriormente pertenecen a cada una de las personas y no a la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque prevalece el derecho sustancial sobre el derecho procesal, que sí que falta que el juez declare, el juez o el notario se declare que ya no están juntos y que se liquida la sociedad conyugal, pero es exactamente lo mismo. Y en materia de deudas estamos hablando exactamente de lo mismo. La figura jurídica se llama prescripción, se da por el paso del tiempo, es el derecho sustancial prevaleciendo sobre el derecho procesal, y que por el hecho de que no tenga una declaración judicial no quiere decir que no exista, porque la norma no lo exige así como tal. Entonces ya saben que sí es un requisito, pero que no es necesario y es suficiente. Es suficiente para que te dejen de cobrar por esta forma de extinción de la obligación. Entonces ya lo sabes y lo tienes muy claro. Para las personas que tienen nuestro paquete, eso es todo lo que incluimos, y otras peticiones más, sobre todo respecto a cómo se dieron las formas de crédito para tales casos, como todo lo que tiene que ver con eliminación de reportes, porque recuerden que a los 3 años no te eliminan el reporte, pero sí te podrían dejar de cobrar, sustentado el argumento en todo lo que les acabé de decir, y que ya tenemos un antecedente constitucional que les acabé de describir. La petición la tenemos y básicamente es una queja. Entonces nosotros le decimos en la petición al defensor del consumidor financiero de la entidad: hey, mire lo que está pasando, digamos que usted no me va a hacer caso de nada, pero por lo menos explíqueme por qué me está cobrando, o si el cobro es legal, que básicamente es por eso que les explico transacción y les explico novación y les explico prescripción, y fundamentelo bien. Sí, es lo que se le dice. Que si ya no responden, vamos a presentar una queja. Que si ya no responden, es que no es suficiente con lo que te dijeron, no te respondieron todas las peticiones, o simplemente no quisieron. Presentamos la queja sustentada en el Estatuto del Consumidor Financiero y todas las cosas adicionales que les acabé de decir, como cobro abusivo. ¿Qué puede pasar con la queja? Que les inicien un proceso a ellos. Pero si tú quieres demandar para que haya un resarcimiento de daños, también lo puedes hacer. Igual debes hacer lo mismo: presentar una petición, después presentar la queja de que tu petición no fue satisfactoriamente respondida, y ahí sí puedes iniciar la demanda para que te expliquen exactamente qué está pasando e incluso te reconocieran la prescripción. Déjenme decirle que nosotros con estas peticiones hemos logrado que disminuyan en gran medida, o que realmente sea un cobro más humanizado para las personas, y en otros casos también hemos logrado que se reconozca la prescripción, porque al final la reconoce es el acreedor, no tiene que ir a un juez porque él también tiene la facultad, y que dejen de cobrar, efectivamente. Entonces ya sabes todo lo que se debe hacer, pero es la mejor forma y está fundamental. Espero que te haya gustado este video. Recuerda que mi nombre es Andrea García y yo soy abogada, tu abogada especialista.